Bueno, buenos días. Aprovecho para saludar a todos los alumnos. Soy el profesor Jorge Rivas y voy a estar a cargo de despejar todas las dudas relacionadas con las actividades propuestas para quinto año en el área de biología. Principalmente vamos a estar más comunicados a través de esta plataforma, y el tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy es la membrana plasmática. Primero que todo, para hablar de la membrana plasmática vamos a dar la definición, vamos a hablar cuáles son los componentes, cuáles son sus funciones y también qué modelo es el que respalda toda esta teoría de la cual yo voy a estar hablando en este momento. Entonces, vamos a comenzar definiéndola. La membrana plasmática es una membrana biológica que se encuentra sobre la superficie de todas las células, desde una procariota hasta las eucariotas, desde donde encontramos también a las células animales y vegetales. Son una bicapa lipídica que está formada por una doble capa de fosfolípidos. Estos fosfolípidos se ubican de tal manera opuesta que ambas cabezas de los fosfolípidos quedan hacia lados opuestos, generando una interfase lipídica que va a impedir casualmente que la atraviese cualquier sustancia libremente desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. Una de las funciones que cumple la membrana plasmática es la compartimentación. ¿Qué quiere decir compartimentación? Es decir, que forman compartimentos cerrados donde van a encontrarse en su interior el citoplasma y todos los orgánulos celulares. A su vez, cada uno de estos orgánulos celulares tiene o presenta, mejor dicho, sus propias membranas superficiales, que también los va a tener separado del citoplasma y del resto de los orgánulos celulares. Obviamente la compartimentación no es la única función que cumplen las membranas plasmáticas. Hay una gran diversidad de funciones. Entre ellas podemos destacar que forman parte durante la difusión libre, actúan como conduciendo el impulso bioeléctrico. También tenemos que sobre la membrana plasmática vamos a encontrar unas moléculas que son capaces de identificar tanto a los antígenos como a las sustancias extrañas o las células alteradas. Cumple en realidad, como dije anteriormente, cumple una gran variedad de funciones. Estas son algunas nada más las que vamos a estar hablando ahora. Y vamos a pasar a decir también que el grosor de la membrana plasmática va a depender del tipo de célula del cual estemos hablando. Con respecto a la composición de la membrana plasmática, estas tienen una composición muy básica, están formadas principalmente por lípidos y proteínas, y en pequeñas proporciones también encontramos los hidratos de carbono. Con respecto a las proteínas, podemos decir que estas son de tres tipos. Tenemos proteínas integrales, proteínas periféricas y las glucoproteínas. Con respecto a las proteínas integrales, podemos decir que estas son unas proteínas de gran tamaño, ¿sí? Por lo tanto, estas tienen la capacidad de atravesarla por completo a la membrana plasmática, estableciendo un contacto directo entre el espacio extracelular y el medio intracelular. Son muy importantes ya que estas desarrollan o cumplen una función muy importante, sobre todo en el mecanismo de transporte activo y pasivo. Con respecto a las proteínas periféricas, como lo dice la palabra, estas se encuentran en la periferia sobre la superficie externa de la membrana plasmática. Y con respecto a las glucoproteínas, estas resultan de la unión de un hidrato de carbono. Cuando este se une con las proteínas, forma un complejo denominado glucoproteína que también atraviesa por completo la membrana plasmática. Cuando los hidratos de carbono se unen con los lípidos, estos también van a formar un complejo, pero en este caso se denomina glucolípidos. Con respecto a los lípidos, podemos decir que encontramos a los fosfolípidos, esfingolípidos y esteroles.
tanto los fosfolípidos como los esfingolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir que son moléculas anfipáticas? Que dentro de su estructura vamos a tener una parte que tiene una característica y otra parte que desarrolla otras características opuestas. En el caso de los fosfolípidos tenemos unas cabezas polares y colas que están formadas por dos ácidos grasos que son apolares. ¿Qué quiere decir esto? Que las cabezas polares son hidrofílicas, por lo tanto son afines a las sustancias polares, mientras que las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas. Cuando decimos esto, decimos que por lo tanto son las responsables de repeler todas las sustancias polares como la inulina, la sacarosa o el agua. En el caso de los colesteroles son muy importantes ya que esto intervienen de manera directa en la fluidez, determinando la fluidez de la membrana. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace un colesterol para determinar la fluidez? Y va a depender de la unión que éste logre con las colas de los fosfolípidos. Cuando hablamos de esto, debemos decir que cuando el colesterol se une débilmente a la cola de los fosfolípidos, que vamos a estar viéndolo en la imagen, este colesterol va a provocar que la membrana sea mucho más tenemos una membrana menos fluida, pero mucho más resistente. Sin embargo, cuando el colesterol se une mediante enlaces muy fuertes con las colas de los fosfolípidos, va a generar una membrana menos fluida, pero más fluida, pero menos resistente. Más fluida, pero menos resistente. Con respecto a dónde se sustenta toda esta teoría, a través de un modelo propuesto por Singer y Nicholson en 1972. Ellos llegan a la conclusión mediante las observaciones a través del microscopio electrónico y proponen este modelo denominado modelo de mosaico fluido que sirve para explicar cómo están constituidas las membranas plasmáticas, qué función cumplen y cómo están localizados los lípidos y las proteínas. Con respecto a ellos sostienen que los lípidos se unen con las proteínas formando lo que ellos denominan mosaico. Y debido a la fluidez, ya que esta es una membrana líquida, ¿sí?, que tiene un movimiento continuo, de ahí se desprende el nombre de mosaico fluido. Bueno, espero que esta información les haya sido útil y posteriormente estaremos subiendo otros videos para explicar los distintos mecanismos de transporte a través de la membrana. Acá abajo va a quedar mi correo y vamos a estar interactuando mucho más tiempo a través de esta plataforma, así que espero que les sirva todo esto que acabamos de hablar para desarrollar las actividades propuestas para estas actividades.